Hola a todos, en esta ocasión vamos a explicar lo que son las cargas de piso, vamos a explicar cómo se aplican y todas las opciones que tenemos para ello. Entonces vamos a aplicar las cargas de piso aquí y en la cubierta. Aquí las podemos ver, vamos a tener las cargas de piso aplicadas en dos direcciones. También las aplicaremos en una dirección en la cubierta y explicaremos cada una de las opciones que tenemos en el Trimenu. Entonces, bienvenidos y comencemos. Bueno, entonces vamos a exportar lo que son los elementos viga desde AutoCAD. Para agilizar el proceso, recuerden que los elementos que van a exportar deben estar en una capa aparte y el archivo debe guardarse como DFX. Vamos al Midas, vamos a importar, buscamos nuestro archivo, tenemos los elementos tipo viga y lo que hacemos es asignarles un material y una sección. Recuerden que cuando trabajamos en AutoCAD, también las unidades que manejemos en AutoCAD, una unidad en AutoCAD tiene que corresponder a la misma unidad que está en Midas. Por ejemplo, si una unidad en AutoCAD es 1 metro, en Midas también debemos poner que son metros, si no, al exportar vamos a tener un error con la proporción del dibujo. Entonces seleccionamos el material, tipo de sección que vamos a exportar y le damos un punto de origen a una altura de 2.8 metros. Aplicamos y tenemos nuestros elementos. ¿Qué debemos hacer ahora? Entonces vamos a agregar los elementos tipo columna, lo cual ya hemos explicado. Señalamos, utilizamos el extrude y a una altura de menos 2.8 metros. Debemos colocar lo que son nuestras restricciones. Vamos a utilizar unos empotramientos y en nuestras cargas vamos a definir lo que es el peso propio. Entonces definimos unos casos de carga, los cuales pueden ser el peso propio, la carga muerta y la carga viva. Utilizamos esta herramienta para lo que es el peso propio de la estructura y en Z le vamos a poner -1. Ahora vamos a definir lo que son las cargas de piso. Entonces, esta herramienta es muy importante porque al tener una losa, con esta herramienta evitamos modelar la losa y modelamos son las cargas que nos transfiere. Como sabemos, la losa no se permite que adicione rigidez a la estructura, entonces por esto es muy conveniente modelar las cargas que genera la losa y las cargas que están sobre la losa, también los cielos rasos, los pisos, los muros, las cargas vivas, y modelarlas como cargas sobre la estructura. Luego, para hacer el análisis sísmico, estas cargas se convierten en masas. El programa hace esto para posteriormente hacer todo lo que es nuestro análisis estructural. Entonces, para ello utilizamos esta herramienta que es la asignación de cargas de piso.
En la primera configuración tenemos lo que son los grupos de carga. Esto se usa más que todo para las etapas de construcción del edificio. Por ejemplo, si queremos evaluar el edificio, evaluar sus cargas mientras se hace la construcción y cuando ya está en servicio, entonces definimos lo que son los grupos de carga. Por ahora no vamos a tocarlo. Luego están los tipos de carga de piso. Entonces está esta opción, que es la que nos permite crear grupos de cargas que se aplican semejantes en las mismas áreas. Entonces esto se usa más que todo cuando necesitamos evaluar la estructura o más bien es una estimación de diferentes cargas. ¿Cómo así? Pues aunque las estructuras, aunque las cargas muertas como vivas o de nieve, por ejemplo, tienen valores distintos, estos a veces comparten las mismas áreas, por lo que podemos crear grupos de tipos de carga para cargarlas y así ahorrarnos lo que es un poco de tiempo. Por ejemplo, vamos a cargar lo que son estas áreas de aquí como una carga de oficinas. Entonces para ello pues determinamos aquí un tipo de carga que se llame oficinas, en los cuales pues vamos a contemplar una carga viva de 2 kN/m². Deseleccionamos esto porque esto es para contemplar el peso de los nervios de una losa, si tenemos en este caso de losas. Vamos a tener una carga muerta, por ejemplo por el cielo raso, por ejemplo de 0,5 kN. Es muy importante colocar el negativo a todas estas cargas porque así le daremos a entender al programa que la carga será gravitacional. Entonces vamos a tener otra carga muerta, por ejemplo de equipos, puede ser de 0,1 kN/m². También podemos tener más cargas muertas, por ejemplo el piso, también tendremos lo que son los muros, haciendo una estimación de carga por muros por m². Lo adicionamos y podemos crear el siguiente. Entonces, por ejemplo, también creamos el peso de la losa. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un grupo de carga que llame losa de entrepiso, para lo cual vamos a tener un área que sería toda esta, sin contemplar este vacío y este vacío de las escaleras. Entonces le daremos un valor de carga muerta de 6 kN/m². Por ahora contemplemos la losa como maciza. Cuando tenemos losas nervadas, pues ya utilizamos esta opción, que es la que se configura aquí en estas opciones, y es donde se le da la carga por metro lineal de los nervios o subvigas. Si queremos, también podemos fusionar lo que es la losa de entrepiso en lo que es la carga de oficinas. Entonces, por ejemplo, aquí podemos colocar una carga muerta, que sería la de la losa, que va debajo de todo esto, de menos 6 kN/m². Entonces modificamos y quedaría creada.
Ahora crearemos lo que es lo que contemplamos en la cubierta. Entonces pondremos un tipo de carga que llame cubierta. Incluiremos una carga muerta de, por ejemplo, las tejas de 0.2 kN metro cuadrado. Contemplaremos también lo que es una carga viva, para lo cual el código nos trae unas recomendaciones de cargas mínimas, por ejemplo cubiertas inclinadas con más de 15 grados de pendiente 0.35 o con pendiente menor a 15 grados 0.50. entonces por ejemplo podemos tomar este valor si queremos contemplar más cargas, pues las adicionamos aquí. Por ahora, solo con motivos del ejemplo, pues será solo estas. Procedemos a cerrar y explicaremos lo que es la distribución. Entonces en MIDAGEN tenemos 4 formas de distribuir la carga. La tenemos en una dirección, en 2 direcciones, en un polígono con un centroide y en un polígono perimetral. Entonces cuando asignamos la carga en una dirección, podemos observar que por ejemplo si la cargamos en esta zona, el programa lo que va a hacer es lo siguiente. Tenemos un error por los nudos. Toma un nudo que no especificaba y lo que hace es, si lo acercamos, es asignar esa carga en esta área y lo que hace es distribuir la mitad de esta carga hacia acá y la mitad de esta carga hacia acá. ¿Cómo podemos definir esta dirección? Entonces esta dirección se define al momento que nosotros marcamos los nodos. O sea, si por ejemplo tomamos primero este nodo y este segundo, la dirección se va a distribuir desde allá hacia acá perpendicularmente. Entonces si cerramos nuestra área, vamos a ver que nuestras áreas se han distribuido de aquí, la mitad para acá, la mitad para acá. Si hacemos lo contrario, si tomamos primero este nudo, luego este, vemos cómo nos ha cambiado la dirección de distribución de la carga. Esto es muy útil cuando tenemos lo que es la cubierta. Por lo general en la losa vamos a distribuirla lo que es en 2 direcciones. Si el ancho del área no es mayor a 2 veces el largo, entonces esa es la condición. Por ejemplo, si tuviéramos esta área y si esto midiera 2 metros y esto midiera 4, entonces se tomaría en una sola dirección. Cuando esto tenga 2 metros y esto tenga 3, entonces se tomará en 2 direcciones. Entonces, porque no se considera como largo este elemento, entonces se toma en 2 direcciones cuando el largo es menor a 2 veces el ancho. Configuremos lo que es una losa en 2 direcciones o unas cargas en 2 direcciones. Entonces lo que hace es distribuirnos de la siguiente forma.
uno lo implanta, y vemos que nuestra área la dividido en 4 secciones, y vemos que esta área de aquí cargará hacia esta viga, esta área de aquí cargará hacia esta viga, y así sucesivamente. Las cargas se ven que es mayor aquí en el centro de la luz de la viga, porque la carga que viaja desde esta partición hasta aquí es más grande que la que viaja de esta partición a esta. Entonces es como si se transmitiera linealmente desde este punto hasta aquí. Entonces por eso nos da esa proporción. Si por ejemplo la colocamos en esta área que es más se notará más la partición. Entonces tomamos estos nudos y vemos cómo nos ha distribuido de esta forma. Ha hecho un trapecio. Entonces por ejemplo la carga que viaja de aquí a aquí es la misma que viaja de aquí a aquí. Entonces esa es la distribución en 2 direcciones, y eso es lo que hace el programa. En la opción de distribución de polígono, entonces lo que hace es una distribución de carga basada en las áreas de segmentos triangulares creados al dividir un polígono relativo al centroide. Entonces marcamos nuestra área y él nos va a crear elementos triangulares y va a repartir la carga de acuerdo a esos elementos. Ahora pasemos a lo que es el polígono. Este polígono longitud, distribuye la distribución, hace la distribución de carga proporcional a las longitudes de los lados del polígono. Entonces si deshacemos esto y utilizamos esta opción, él nos va a distribuir la carga de acuerdo a la longitud de los elementos. Entonces eso es lo que hace esta opción. Ahora pasemos a lo que es esta opción. Esta opción se usa para no cargar elementos dentro de un área de carga de piso asignada. Entonces si no lo marcamos y señalamos un área donde hay varios elementos, por ejemplo estos elementos, se nos van a cargar los elementos perimetrales y los que están al interior de esta área. Si marcamos esta opción y hacemos la misma demarcación, los elementos que están dentro de esta área no serán cargados, solo se cargarán los que están acá, y la división será igual como un elemento sin divisiones. Esta opción lo que nos permite es aplicar cargas de piso en un área de un polígono cóncavo. Entonces si tenemos una estructura que el ángulo interno sea superior a 180 grados, pues entonces vamos a utilizar esta opción, lo cual para este ejercicio no es relevante. Esta es una gráfica de cómo se hace la distribución, la explicación de los ángulos. Aquí se logra apreciar lo que es cómo se determinan lo que son las viguetas o subvigas, si tenemos una losa nervada, cómo se carga,
y pasamos a lo que es las subvigas sin cargar, o sea, sin modelar. Vamos a cargarlas pero no vamos a modelarlas. Entonces aquí nos especifica que dentro del área cuál es el número de subvigas, cuántas tenemos, el ángulo, si es perpendicular a esta dirección o si tienen algún ángulo en especial, entonces se maneja aquí se puede apreciar, y el peso por metro lineal de viga, el cual se debe calcular y contemplarlo en esta opción. Entonces recordemos, este es el número de elementos que hay en esa subárea. Si tenemos un ángulo de colocación respecto al elemento y el peso propio del elemento. Cabe recordar que el peso propio de estas subvigas siempre se aplica en dirección del eje global Z, independientemente de la dirección de carga. Entonces debemos tener en cuenta eso. Entonces, si configuramos que vamos a tener 4 subvigas con un ángulo perpendicular a este elemento, el que nos define la dirección, pues siempre va a ser el primero y el segundo nodo que señalemos. Entonces vamos a poner un ángulo de 90 grados y, por ejemplo, un valor puede ser 0.8 kilonewton por metro. Entonces, si las colocamos en esta dirección, en la dirección X, entonces señalaremos este primer nudo, segundo, y se nos colocarán de esa forma. Si las queremos en la otra dirección, este será el primer nudo, el segundo, y se nos colocarán de esta forma. Bueno, ahora llegamos a lo que es la dirección de carga y la proyección. Entonces, para esto es bueno destacar que el sistema de coordenadas para el área cargada se determina mientras se asigna el área cargada. Entonces, la dirección de este primer nodo de esquina hasta el segundo nodo corresponden a la dirección X local de la dirección X local del plano. Entonces debemos tener en cuenta esto para nuestra dirección. Entonces aquí tenemos diferentes opciones. Entonces esta dirección es respecto a los ejes locales del plano. Ya cada elemento tiene un eje local, y estos globales son el sistema global de coordenadas. Entonces podemos determinar si queremos trabajar con los ejes locales o con los ejes globales. Entonces siempre trabajamos con el eje global Z, y esta proyección esto se utiliza es para cuando tenemos elementos inclinados. Entonces vamos a usar la proyección de la carga o la carga directamente como viene. Entonces esto lo usaremos ahora que pasemos a la cubierta, porque si lo usamos en estos elementos que no tienen inclinación, si lo marcamos o no, vamos a tener los mismos valores. Entonces se utiliza para eso. En la siguiente opción tenemos la copia de las cargas de piso. Esto se utiliza mucho cuando hemos generado varios pisos y queremos asignar unas cargas de piso a cada uno. Entonces lo que hacemos es copiar la que tenemos, la que vamos a crear, la vamos a copiar en los pisos siguientes. Entonces para eso vamos a utilizar esta opción. Entonces procederemos a crear lo que son 2 pisos más y una cubierta para aplicar lo que son estas últimas 2 opciones. Cabe destacar que cuando tenemos las mismas cargas en diferentes pisos, podemos a este primer piso
asignarle nuestras cargas y luego utilizar la herramienta del generador de pisos, y él también copiará nuestras cargas de piso asignadas a cada uno. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es generar 2 pisos más. Entonces utilizamos esta herramienta, seleccionamos todos nuestros elementos o los que queremos multiplicar. Digamos que el número de copias sean 2, que la distancia de cada piso sea la misma, 2.8 metros, y adicionamos este cambio, aplicamos y se nos ha generado 2 pisos más. Ahora crearemos lo que es el nombre de los pisos, los autogeneraremos y procederemos a asignar las cargas de pisos en el primero y las copiaremos hacia estos 2 últimos pisos. Entonces recordemos que aquí tenemos unas escaleras y aquí tenemos un vacío. Entonces cuando asignemos las cargas de piso, pues no vamos a contemplar esto. Para las cargas de piso vamos a contemplar en 2 direcciones la carga de oficinas. Incluimos los elementos internos. No vamos a tener subvigas. El eje global Z, y describimos los nodos. Entonces tenemos que aquí hay un vacío, entonces iniciamos a señalar nuestros nodos. Recordemos que no podemos repetir o señalar el mismo nodo 2 veces. Aquí la hemos cargado, hemos cometido un error al cargar esta parte, volveremos a hacerlo. Aquí lo tenemos y nos falta un área que es esta. Listo. Aquí hemos cargado lo que es las cargas de piso. Podemos cerrar esta opción si queremos verlas. Ahí las tenemos. Si queremos desaparecerlas también. Si queremos ver cómo se ha cargado el área, tenemos esta opción. Para verlo en planta, vemos cómo se ha cargado. Aquí nos da la información, vemos el área que hemos cargado. Podemos ver sus valores en tablas. Son los valores asignados.
pero si activamos todos los pisos vemos que esto se nos ha asignado solo al primer piso. Entonces vamos a volver a hacerlo y vamos a asignarlo en un solo paso a los 3 pisos siguientes. Entonces deshacemos esto, señalamos nuestro primer piso, repetimos el procedimiento, vamos a cargas, asignar cargas de piso, pero esta vez vamos a copiar esas cargas a una distancia de 2.8, que es la distancia de los pisos, muy importante. Vamos a copiarla 2 veces cada 2.8 metros. Señalamos estos nudos, hemos tenido un error, seguro señalamos uno de estos nudos de la base de la columna. Para que esto no nos ocurra, pues activemos solo lo que es el piso como tal. Podemos señalar los nudos o también estos elementos, inactivarlos, tener el dibujo en planta. Ya sabemos que lo vamos a duplicar 2 veces más, cada 2.8 metros. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay una escalera, aquí hay un vacío, dice que hay nudos duplicados, volvemos a intentarlo, lo podemos hacer así o por áreas pequeñas. Por ejemplo, vamos a tener esta área también, vamos a tener esta área, y la hemos cargado con nuestra carga para oficinas. Ahora podemos activar todo y vemos que se nos han cargado todos nuestros pisos. Hemos creado 12 cargas de piso porque las cargamos separadas. Tenemos carga viva y carga muerta. Aquí las tenemos.
recordemos que cuando hacemos esta asignación de cargas por este método debemos contemplar lo que es el diafragma. Entonces generamos esto y estamos considerando un diafragma rígido en estos pisos. Si tuviéramos una losa modelada, aquí no consideraríamos el diafragma rígido porque esa rigidez la aportaría la losa. Bueno, lo que nos falta por ver es lo de las cargas proyectadas o no proyectadas en la cubierta cuando tenemos elementos inclinados. Para esto vamos a crear una cubierta. Entonces señalamos estos elementos, los desactivamos y crearemos un elemento inclinado para el ejemplo. Entonces debemos crear unos nodos para los elementos, los trasladaremos, utilizaremos esta opción de trasladar, pero haremos una copia. Entonces dice que qué distancia la trasladaremos, entonces son 0 en X, 0 en Y y 1.5 metros en Z. Señalamos los nodos que queremos trasladar, van a ser estos. Los que vamos a copiar y aplicamos. Y los tenemos aquí. Ahora crearemos lo que son los elementos. Digamos que son columnas. Colocaremos unas vigas. Y pasaremos a lo que es la asignación de la carga. Entonces podemos utilizar lo que es la carga en una dirección. Y usaremos lo que es la proyección para ver qué pasa. Entonces pondremos la proyección. Señalaremos los nodos. Entonces vemos que se nos ha cargado en esta dirección. Si queremos volver a intentarlo, aquí tenemos nuestra carga de menos 11.5, es uniformemente distribuida a lo largo de esta viga. ¿Qué pasa si no la proyectamos? Entonces tenemos una carga de menos 12.0 kilómetros. También lo podemos hacer en dos direcciones.
adaptada o no. Y aplican las mismas configuraciones, por ejemplo de excluir los elementos internos. Y aquí podemos ver el resultado final. Bueno, aquí se nos ha cargado esto porque era un elemento tipo losa. Esto es un ejemplo, no es real, pero activando todo el edificio vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos todas nuestras losas cargadas. Si queremos activar los pisos, por ejemplo el primero, bueno, y aquí tenemos un resultado final que es la asignación de nuestras cargas de piso. Si queremos verlas, pues esta es la base, este es el segundo piso. Entonces tenemos esto, en el tercero tenemos lo mismo, y en esta que pues nos ha quedado un poco diferente por ser como la cubierta. Bueno, y esta ha sido la explicación un poco acerca de las cargas de piso, la aplicación, cómo se asigna, cómo podemos agilizar lo que es esta asignación a varios pisos al mismo tiempo, cómo podemos contemplar lo que son vacíos, el vacío de escaleras, si queremos colocar cargas lineales, entonces por ejemplo en los perímetros, por ejemplo lo que son muros de perímetro, entonces lo hacemos con esta herramienta. Si queremos cargar también lo que es la escalera, por ser elemento no estructural, debemos hacer la estimación de las cargas y crear los elementos necesarios para que estas cargas lleguen a las vigas o a las columnas según sea el diseño de las escaleras. Eso creo que es todo por ahora. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima sesión la próxima semana.